Hebreo, semita, israelita, israelí, judío y sionista. ¿Cuáles son sus diferencias? Y es vital para nosotros como creyentes en el Mesías tener claro las diferencias de estos términos. Hebreo, israelita, israelí, judío, si bien suelen usarse como sinónimos, no lo son. ¿Qué es un semita? Es un descendiente de Sem, un hijo de Noé. Son hebreos y también árabes. Comparten la lengua, comparten la cultura y comparten muchas cosas de la religión. ¿Pero qué es un hebreo? Es un pueblo semita, de lo que acabamos de hablar. Son nómadas de la Mesopotamia, son ancestros de los israelitas. La palabra ibrit es cruzar en hebreo, cruzar de un lado al otro, como quien cruza de Mesopotamia a Canaán, como quien cruza de oscuridad a luz, de muerte a vida. Qué gran ejemplo que tenemos, Abraham. Abraham es conocido como el hebreo, el ibrit, el que cruza según Génesis 14:13. Ahora, ¿qué es un israelita? Un israelita es un hijo de Israel. Jacob es un descendiente de las 12 tribus que busca ser gobernado por Dios. De hecho, eso es lo que significa Israel. Y no un país, no un territorio. Un ejemplo son los israelitas. Ellos anduvieron 40 años en el desierto, sin país y sin territorio, según Josué capítulo 5 y verso 6. Ahora, un israelita no es lo mismo que un israelí. Un israelí es un ciudadano del Estado moderno de Israel, independiente de su cultura, de su religión, independiente inclusive hasta de su historia. Un ejemplo es el primer ministro israelí, por ejemplo, que no tiene por qué guardar costumbre, cultura, religión o historia. Él cumple una función y tiene un pasaporte que dice que él es israelí, pero no sabemos qué tan israelita es, ni qué tan gobernado por el Señor sea. ¿Qué es un judío? Un judío es alguien que profesa el judaísmo, haya nacido o no en el Estado de Israel. Según la legislación judía, un judío es, número uno, un hijo de madre judía. La ley que deriva de una interpretación del pasaje de Deuteronomio 7:3, donde se dice que es de madre judía, en su interpretación oral. Número dos, una persona que se convierta al judaísmo bajo supervisión de un bedín, de un tribunal rabínico o de un tribunal de justicia. Esto no es lo mismo que un sionista. Un sionista es un movimiento político con el objetivo de crear un Estado judío de unidad cultural y religiosa. Por ejemplo, existen judíos antisionistas, es decir, judíos que están en contra de las políticas del Estado israelí, por ejemplo. ¡Wow, hermano Lincoln! Es impresionante y es importante que entendamos estos conceptos para saber quién es un israelí, quién es un judío, quién es un israelita. ¿Se puede perder la condición de judío? De acuerdo con la ley judía, la halajá, no existe modo de perder el judaísmo. Quien nace o se convierte no pierde su condición, incluso luego de los tres peores pecados: paganismo, asesinato o aberraciones sexuales. Y de acuerdo con la ley judía, existen caminos para ser aceptado nuevamente en la comunidad. Y esto marca el hecho de que, según esta, no existe pérdida de la judeidad. Por esa razón, muchos de los judíos que han confesado al Mesías como su Señor y Salvador no han perdido sus derechos como ciudadanos israelí o como judíos. Vamos a ver ejemplos. Alguien nacido de padres que profesan la religión judía en Argentina, ¿qué es? Es un ciudadano argentino de religión judía, por ende es un judío, pero no es un israelí porque no tiene ciudadanía de Israel, pero sí es un judío. Alguien nacido de padres musulmanes, que no es judío ni profesa la religión, pero es nacido en el Estado de Israel, ¿qué es? Un ciudadano israelí. Por lo tanto, es un musulmán israelí, pero no es un israelita
ni es un judío. Wow, hermano Lincoln, qué interesante. Alguien nacido en América, que no es judío, que desconoce su ascendencia, por lo tanto, no tiene nexos con el judaísmo, pero que decide dejarse gobernar por la palabra del Señor, es un israelita. En el concepto de israelita como alguien que se deja gobernar por el Señor. Definamos entonces esto y es hebreo, semita, israelita, israelí, judío y sionista no son sinónimos. ¿Y nosotros a qué somos llamados? Somos llamados a ser Israel y a ser gobernados por el Señor.